Ok, quiero empezar con este pensamiento, ¿sí? El hombre ha alcanzado las más altas cimas de la civilización a través de dos disciplinas fundamentales, la ciencia y la religión. Ahora bien, mientras que la ciencia, recurriendo a la razón, estudia los fenómenos de la naturaleza, la religión, satisfaciendo una necesidad íntima del alma humana, busca algo absoluto, algo que supere la capacidad de conocer a través de los sentidos y del intelecto. Esto lo saco a colación porque está la discusión qué hay atrás del Big Bang. ¿Quién creó el Big Bang? No estamos aquí para discutir eso. Estamos a discutir para ver qué pasó cuando se produjo el Big Bang. Porque de otro modo, si nos vamos a la religión, por cientos de años, se creyó que la Tierra no solamente era el centro del sistema solar, sino el centro del universo, creado específicamente para el hombre. Hoy sabemos que nuestro sistema, con todo su galaxia, no representa más que un pequeño punto perdido en la inmensidad del universo. ¿Quién podía estar atrás de esto? Pues no lo sé. Para mí, un Dios cósmico que forma parte de la estructura universal y se encarga de llevarlo adelante. Por esto son pensamientos que me gustan mucho y es de Irán Amtaki. Todo lo que ha producido de trascendente la humanidad se llama filosofía. Desde siempre, los filósofos se han ocupado de las matemáticas por una razón fascinante. Las matemáticas son un lugar de producción de verdades y una condición de la filosofía. ¿Por qué? Porque permiten romper con la opinión. Las matemáticas simplifican el infinito. Irán Amtaki es una iraní filósofa y historiadora que llegó a México en los años 70. También suena si te acercas a un carro. Ah, También suena si te acercas a un carro. ¿cómo? Ah, ok. Bueno, ella empezó con sus programas en los años 90, se llamaba El Banquete de Platón y eran muy interesantes. Por otro lado, puedo decirles que lo que comentaba Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Ok, y no sé si conocen o se acuerdan bien del rectángulo áureo, el rectángulo de oro, creado por los egipcios hace miles de años. Este es fascinante porque guarda proporciones increíbles. Si ustedes tienen un rectángulo y lo dividen en dos, y la base del grande lo levantan, se puede formar otro rectángulo. Si lo divides en tres, se vuelve a levantar y así se va hasta el infinito. Y es parte en lo que se forma la estructura de la vida en el universo. Los caracoles, las flores, cómo giran las galaxias, hasta el arte, forman estructuras como el rectángulo mágico. Ok, y esta es otra cosa interesante. Fibonacci, que nació por allá por el año 1100, 1200, su nombre verdadero era Leonardo de Pisa, pero él crió la secuencia de Fibonacci, no sé si se acuerdan, que últimamente se ha utilizado mucho porque tiene mucha coincidencia con las matemáticas del universo. ¿Se acuerdan? Aquí eran 2 y 3, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21 y así sucesivamente. Y eso coincide perfectamente con la distribución del rectángulo áureo. Entonces, esto nos dice pues que Galileo tenía razón. Estos son dos amigos compartiendo información y uno, cuando se atora la información, aquí, pues mete un milagro y sigue adelante. Otro dice, no, yo quiero la solución científica de esto. Eso es lo que pasa continuamente. Pero lo importante es eso. Para llevarse bien, no necesita pensar las mismas cosas. Se necesita el mismo respeto. Ok, vamos a hacer una pequeña incursión porque es el nacimiento de las matemáticas. Entonces, el hombre apareció como Homo erectus hace 350.000 años y desde hace 2500 años
Eran hordas que se organizaban, cazadoras, recolectores, y prácticamente hasta hace 35.000 años aparece el Homo. Después, entre los 10.000 a 6.000 años antes de Cristo, aparecen las primeras unidades establecidas, pero que seguían siendo cazadores y recolectores, hasta que gracias a las mujeres que recolectaban el trigo silvestre para molerlo, se dieron cuenta que donde les caían semillas, nacían plantas de trigo. Entonces, con eso nace la agricultura. Y ya con la agricultura vinieron los asentamientos permanentes y el progreso de las sociedades. Esto florece simultáneamente casi en 3 lugares: en Egipto, en la India y obviamente en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, donde se supone estaba el Edén. Bueno, ahí en Babilonia, que es el primer sitio, aparecen las primeras casas con distribución, los sistemas de riego, el manejo de los metales y el arado con la agricultura. Con esto viene un problema, ¿sí? Ok, yo pesqué 20 pescados, pues yo tengo 5 bueyes. ¿Cuántos pescados me das por mi buey? Pues tienen que contar, y ahí nace la aritmética. Posteriormente viene el problema de la tierra. Mi tierra es de aquí a aquí y de aquí a allá, pero ¿cómo las mides? ¿Cuántas hectáreas o qué terreno fue el que yo haré? Entonces, con eso nace la geometría. Y posteriormente nace el volumen, cuando los granos tienen que ser repartidos por volúmenes. Entonces, hacían unas cubetas de cuero, y había el experto que trataba de hacer las cubetas de cuero con la misma capacidad para que fuera parejo para todos. Entonces ya yo te vendo los pescados por 3 cubos de trigo. Y este cubero que lo hacía el cálculo, de ahí viene el nombre de a ojo de buen cubero. Muy bien, ese nacimiento de las matemáticas a través de todos los años, desde 10.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, nos ha llevado a la cumbre de lo que consideramos ahorita nuestra cumbre, que es en 1900 la teoría cuántica, en 1915 la relación de relatividad, después el concepto del Big Bang con George Lamitte, y hasta llegar al bosón o partícula de Higgs. Esta tiene un campo aquí que se llama campo de Higgs. Y para lo único que sirve y tiene una vida muy corta es para unir las pequeñas partículas subatómicas. En esto me gusta a mí el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, que era un jesuita, astrónomo y antropólogo. Él decía, en la formación del universo, lo que cuenta es la tendencia creadora que acabó por hacer emerger la conciencia humana. Es otra forma de ver el asunto. Ok, vamos ya al meollo directo de la creación del universo. Bueno, este crece con la gran explosión. Y muchos se preguntan por qué es una explosión se dispersa en forma lineal y no en forma circular, como la bomba atómica que explota, hace un círculo, se contrae y forma un hongo. ¿Por qué el Big Bang no? Por una razón sencilla. Cuando empieza el Big Bang, no hay tiempo, no hay espacio, no hay luz. Todo se va creando a medida que el espacio-tiempo se empieza a extender con el Big Bang. Por eso es en forma lineal. Ahora, nos cuesta trabajo entender la cuarta dimensión, que es el espacio-tiempo, por una razón. Nosotros trabajamos con 3 dimensiones: alto, ancho y alto. Es lo que acepta nuestra mente. Si yo te digo hay una cuarta dimensión, que es el espacio-tiempo, tu mente no la puede asimilar. Pues lo conocemos por los resultados de las ecuaciones matemáticas. Ahora bien, miren, aquí está la gran explosión. Esto verde fueron los primeros 100 años o 180 años. Es una nube densa de energía increíble, donde se forman los primeros elementos subatómicos cargados de una energía inimaginable. Bueno, después aquí pasamos a esta línea gris que está aquí, que todavía se considera la edad oscura, cuando los átomos se organizan y empiezan a formar esferas que posteriormente serían las estrellas. Cuando estas esferas explotan y se prenden,
aparecen las primeras estrellas del universo unos 400.000 años después del Big Bang y empieza la luz en el universo. Ok, entonces, vamos a recordar que el, eh, el abad que descubrió o nombró el átomo primordial era el nombre original. George Lamitte era un jesuita astrónomo y matemático. Él fue lo que lo propuso en 1931, pero en una reunión tenía este amigo Gamow, que era su enemigo. Entonces, en plan burlón, después de la conferencia, dijo, sí, 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 este cree en una gran explosión. Y de ahí se quedó, como burla, el nombre de Big Bang. Ahora, el universo se expande en forma lineal, pero una cosa que no comprendíamos es por qué a medida que se aleja de la explosión, cuando debería ir disminuyendo la velocidad de la expansión, va aumentando. A medida que pasa el tiempo, el universo se separa y se extiende en la dimensión del espacio-tiempo cada vez más rápido. ¿Por qué es eso? Bueno, se le echa la culpa a la energía oscura, que es uno de los 5 misterios que consideramos todavía del universo, que serían el origen del Big Bang, la materia oscura, la energía oscura, que sería esta, el origen de la vida y el destino del universo. Esta es una fuerza que sigue expandiendo el universo que no sabemos de qué está hecha ni cómo está. Por eso se le dice energía oscura. Y también en el universo hay unidades de muy alta gravedad que no podemos identificar, pero que causan un efecto gravitacional importante y que no la vemos ni sabemos cómo es, y esa es la materia oscura. ¿Por qué sabemos que el universo se sigue expandiendo? Bueno, ¿se acuerdan de Hubble, ahí en Greenwich, en California, que tenía su observatorio? Y en 1929 publica el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, son las ondas, tanto de luz como de sonido, que cuando de su origen se dirigen hacia su objetivo, hacia adelante, las ondas se juntan y se hacen de mayor energía, ya se vuelven violetas. En tanto, las que quedan atrás se van separando y pierden energía. Eso es el Doppler. Entonces, como las galaxias se iban separando de la Tierra, hubo un corrimiento al. Aquí lo triste es que Friedman en 1922 a 24 lo publicó, pero en una revista rusa que no salió de la cortina de hierro. Pero George Lamitte la publicó en 1927. No fue muy aceptada hasta que la presentó Hubble y a él sí le dieron el premio Nobel. Ahora bien, cuando nace esto, inmediatamente después se forman las 4 puertas fundamentales del universo. La más fuerte y más importante es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidas a las partículas atómicas. Después sigue la fuerza nuclear débil, que es la que maneja los electrones a nivel del átomo y se encarga de las interacciones químicas para formar otros elementos y moléculas. Luego sigue la fuerza gravitacional, que antes se creía que entre una estructura y otra había hilos de energía que se jalaban o se repulsaban. Hoy sabemos que eso no es cierto, que eso se debe a una deformidad del espacio-tiempo. Esa deformidad del espacio-tiempo es la que hace que las cosas cayeran como hacia un hoyo. Y eso sabemos que es cierto porque el tiempo en la superficie de la Tierra corre más lento que fuera de él, en la estratosfera. Los satélites que giran alrededor de la Tierra tienen que irse corrigiendo cada cierto tiempo, cada minuto o una cosa así, para que el GPS no se desfase. Y por último, la fuerza electromagnética, que es cuando giran los planetas y crean un campo electromagnético alrededor, como el de la Tierra, que nos protege de las emisiones solares. Pues bien, aquí vamos a ver qué pasa entre los primeros 10 segundos y los 20 minutos. En esta zona azul de una nube de energía increíble, se crean los elementos más simples a conocidos hasta la fecha, los quarks. ¿Qué son los quarks? Son estos elementos aquí unidos por una energía increíble que solo se pudo haber sido creado en el Big Bang. Y es tan fuerte la unión, esta unión nuclear fuerte,
que no ha sido posible separarlas por ningún método. Si se aplica la energía suficiente para tratar de separarlas, simplemente se forma otro quark. Ahora, estos quarks se unen para formar estas dos estructuras, los hadrones. Si se juntan dos, es un mesón; si se juntan tres, es un barión. Esto es importante porque estos van a formar los núcleos. Sergio, Sí, perdóname, Sergio, sí, por favor, ¿puedes hablar un poquito más cerca del micrófono o un poquito más alto? Porque ok, a veces se corta. ok, ahí está bien. Ahí está bien, gracias. Ok, entonces estos se forman aquí entre los 20 minutos, crean esto, y tardaron 100.000 años en que estos se organizaran para formar una pequeña estructura nuclear. Estos son los quarks. Entonces estos se organizan en tres formas, en colores o sabores. Lo importante es que cuando dos de estos giran hacia el polo norte, se llama spin up, el tercero gira hacia el sur, eso es un protón. Cuando dos giran hacia abajo y uno gira hacia arriba, se denomina neutrón, que son los elementos básicos del núcleo atómico. Ok, miren, quiero mencionarles esto porque es la secuencia. El primer núcleo de, de hidrógeno y de helio, pues se formaron a los 180 años, 180 millones de años, pero no tenían contrapeso, son partículas positivas. Dos protones y dos neutrones son muy positivos, igual que el único núcleo, el único protón del helio. Estas estructuras cargadas eléctricamente positivas sin freno producían una radiación ultravioleta súper fuerte y que tardaron 380 años para formar los primeros electrones, que se llama un leptón. Es una partícula cargada de energía negativa que se coloca alrededor del átomo y eso representa el primer átomo bien formado con su núcleo de protones y su periferia de neutrones. Aquí es donde aparece la fuerza nuclear débil, porque estos son los que mantienen unido a los electrones con el núcleo. Ahora bien, esto es muy importante, porque cuando aparece este orbital, aparece el primer nivel de energía del universo. Está el núcleo y tiene órbitas alrededor, que cada una representa un nivel energético. Mientras más lejos del átomo, del núcleo, más fuerte es la energía. Entonces, si este protón que está aquí recibe una carga de energía, brinca a un nivel superior, pero con una carga específica. No hay 1.1, 1.2, no, o es 1 o es 2. A eso se le llamaron los cuantos de energía que hizo Max Planck en 1900 y que ha sido básico. A partir de eso fue posible el desarrollo de la ciencia que nos ha llevado hasta ahorita a la mecánica cuántica. Ahora bien, miren, una vez que se forman los átomos de helio y los átomos de hidrógeno, los 380.000 años, se empezaron a formar nubes inmensas, muy densas, llenas de helio y de hidrógeno, donde el 75% es hidrógeno y solamente el 25% helio, y aparte los neutrones restantes que quedaron ahí. Estas nubes, cargadas de átomos a lo bestia, empiezan a juntarse y actúa la fuerza gravitacional. Esta los va apretando, los une, los aprieta, hasta formar una esfera gigante que la mantiene porque la gravedad empieza a actuar en forma cilíndrica. Entonces es la primera estructura esférica enorme. ¿Y a qué hora se prende? Para que aparezca aquí, termine la época oscura y empiece la época de luz. ¿Cómo se prenden las estrellas? Bueno, sabemos que estas estrellas enormes son sometidos a una gravedad terrible por su volumen. Entonces, esa gravedad hace que los átomos de hidrógeno se junten para formar helio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Esta es la energía atómica por fusión. Bueno, la presión hace que a un electrón se le una un protón, perdón, a un protón se le una un neutrón para formar el deuterio.
A otro protón se le forman dos neutrones para formar el tritio. Cuando estos dos se fusionan, forman el núcleo de helio. Pero sucede que son tres neutrones y el núcleo de helio tiene dos. Sobra un neutrón. Entonces, este neutrón es expulsado del núcleo y se lleva consigo toda la fuerza fuerte que lo unía al núcleo. Y eso se manifiesta en forma de energía. Esa es la energía atómica del Sol y de una bomba de hidrógeno. 100 veces más fuerte que la de Hiroshima. Y esto se calcula, aquí me tapa esto, por la fórmula de Einstein, que es E igual a mc al cuadrado. Hay que entender que aquí E significa energía en ergios, que es la energía suficiente para desplazar un gramo de materia a 1 milímetro por segundo en forma progresiva. La masa se mide en gramos y la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, es decir, que si tenemos 2 kilos de uranio, son 2.000 gramos multiplicado por 900.000, que es el cuadrado de la velocidad de la luz. Esa sería la energía con la que aventaría un gramo de materia. Entonces, esa energía es inmensa. Entonces, aquí el hidrógeno se convierte en helio mediante fusión nuclear, el proceso que ocurre en el núcleo de las estrellas, como el Sol, a temperaturas de 15 millones de grados y presiones extremas. Ahora bien, las primeras estrellas conocidas, como población 3, se formaron, ya habíamos dicho, de 100 a 180 millones de años después del Big Bang, a partir del colapso gravitacional de hidrógeno y helio. Eran astros colosales, que medían entre 100 y 1000 veces más masivas que nuestro Sol, de muy corta vida y sin metales, que marcaron el fin de la edad oscura. Esto es importante porque estos se destruían rápidamente y entonces iban a mandar sus elementos al espacio en forma muy abundante. Ok, ¿cómo fue lo que pasó? Esta estrella que va a vivir solamente cientos de billones de años, recuérdense que nuestro Sol vive 10.000 millones, son unos cientos millones de años, son tan grandes y tan energéticas que consumen su helio rápidamente. Esta se mantiene por dos cosas, por la presión que ofrece la explosión continua de bombas nucleares y el calor producido. Mantienen esta atmósfera distendida, no se desciende más porque está contenida por la fuerza gravitacional. Entonces estos viven de convertir hidrógeno en helio. ¿Qué pasa cuando se les agota el helio? Ya no tienen que consumir. Entonces ceden estas fuerzas y la fuerza gravitacional las comprime a un grado increíble que una estrella de ese tamaño termine en unos cuantos kilómetros aquí. Esta presión hacia el centro es inmensa y es muy importante porque en esta se llama nucleosíntesis por presión. Los átomos se fusionan y se forman neutrones. Se llama sistema S. ¿Qué significa esto? Que este es un átomo de helio. Entonces, imagínense para que termine como el fierro, que tiene 26 neutrones. Tienen que irse acumulando, juntando y apachurrándose hasta formar nuevos átomos. Esto, con esta compresión de la estrella, se forman los elementos como el hidrógeno, el carbono, el neón, el oxígeno, el silicio y el fierro. Hasta ahí llega la creación atómica por compresión. Después, cuando este punto llega a su máximo de contracción, es una energía inmensa que tiene que explotar, y explota como una supernova. Es una explosión que solo es superada por el Big Bang. Entonces, en esta explosión es la nucleosíntesis explosiva. Y en esa energía grande se empiezan a formar el resto de los átomos, ¿sí? Hasta el oro. ¿Sí? Se forman los 52 elementos antes de entrar al fierro y el oro, entre el fierro y el oro. Entonces, todo esto, todos estos elementos que estaban ahí al explotar, como lo vemos aquí, reparten todos los elementos de la tabla periódica al espacio. Que cientos de estrellas que explotan mandan una cantidad de elementos al espacio que después serán recuperados por lo que van a ser los planetas, y, las estrellas. Ahora bien, ¿por qué no se forman
el oro y el platino hasta el uranio? Bueno, porque estos necesitan una energía mayor, son demasiado pesados. Antes se creía que se necesitaba el colapso de dos agujeros negros o cosas de esas, y en 1917 se descubrió que el oro, el platino y el uranio se formaban por el choque de dos estrellas de neutrones. Estas son estructuras colosales con una densidad increíble. Y si un trozo del tamaño de una cabeza de alfiler pesaría 1 millón de toneladas. Esa es la densidad de una estrella de neutrones. Ahorita vamos a ver cómo se forman. Muy bien. En el espacio tenemos tres tipos de estrellas. La masiva, que es de color azul, que son las que van a explotar temprano, que viven unos cientos de millones de años, que deben de tener más de 8 masas solares. O sea, deben de medir 8 veces más que el Sol. Después sigue la nuestra, que es amarilla, con una densidad intermedia, pero que vive 10.000 millones de años. Y las de otro tipo, que son las enanas rojas, pequeñas, de baja energía, es roja, y pueden vivir billones de años. Por eso son las más abundantes del universo. Ahora bien, ¿cuál es la historia de las estrellas? Bueno, como la nuestra, que es un sol amarillo, a los 10.000 años se agota el helio y primero se expande como una gigante roja, y después toda su corteza, toda su atmósfera se dispersa en el universo, quedando uh, una nebulosa transitoria para acabarse de enfriar y volverse en una enana blanca. Y cuando se acaba de enfriar, termina en una enana negra que va a viajar como una roca en el espacio. Por otro lado, ¿qué pasa si la masa mide más de 8 masas solares? Bueno, se le va a acabar el helio, pero se va a acabar el hidrógeno para formar helio. Se va a formar primero una gigante roja, se llama superroja, para después convertirse en supernova. Cuando se convierte en supernova tenemos dos caminos. Si medía menos de 40 masas solares, se va a convertir en una estrella de neutrones. Si tenía más de 40 masas solares, se va a convertir en un agujero negro. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro sistema solar y con nuestro planeta? Bueno, pues había una nube densa formada por gases y por todos los elementos de la tabla periódica que habían escupido las gigantes rojas. En esto se condensan en grandes nubes que empieza a entrar la gravedad, se forma un pequeño sol que empieza a girar y a formar discos de acreción a su alrededor, hasta formar un gran disco de alta densidad que con los giros, con la inercia, se van alargando, aplanando, hasta que estos se condensan para formar los planetas. O sea, así se formó nuestro sistema solar hasta llegar a esto. Lo interesante es ver que nuestro sistema solar tiene dos anillos de asteroides. El que está entre Marte y Júpiter, y el que está entre Neptuno y el límite del universo. Este es otro anillo de asteroides que se llama anillo de Cupier. Esto es lo interesante. Y para entender el resto, hay que tener otra unidad. Ya habíamos visto lo que es la masa solar. Ahora, para medir las distancias cortas entre planetas, entre pequeñas galaxias, entre cosas, se usa la unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, que son 149.6 millones de kilómetros en el perihelio. En el afelio pasa a 151, pero esta es la base que se toma para una unidad astronómica. ¿Por qué se usa esto? Imagínense calcular que la Luna está a 1.3 segundos luz, de años luz. Está cañón. Si Júpiter está a 12 minutos, años luz, estos 12 minutos de un año luz, no es difícil conjugarlos, por eso se usan las unidades astronómicas. Ahora miren aquí, nuestro Sol, cuando se convierte en una gigante roja, su diámetro es de 2 unidades astronómicas. Esto quiere decir que si de aquí a aquí es una unidad astronómica, de aquí a aquí es otra unidad astronómica. Es hasta donde crecería la bola de fuego que se tragaría todos los primeros 4
planetas y el resto los calcinaría. Y después cuando desaparezca la fuerza gravitacional del Sol, todo esto se va a dispersar y perder la organización. Entonces, pues nuestra estrella actual en una gigante roja, una nebulosa, una enana blanca y luego una enana negra para terminar su muerte y perderse como un pedazo de roca en el espacio. Así que pues, aquí está el Sol tragándose a nuestra Tierra, la va a calcinar y si es que sobrevive, quedaría como un planeta rocoso, oscuro, quemado, que viajaría por el universo sin ningún rumbo. Pues bien, miren, este es lo que les comentaba. Tenemos todos los planetas, pero al final, después de Neptuno, sigue un anillo de asteroides inmenso que se llama Anillo de Cupier. Esto es interesante porque está lleno de asteroides que son los que si chocan, luego se dirigen hacia adentro como asteroides y nos ponen en peligro. La importancia que tenemos es que está Júpiter. La atracción gravitacional de Júpiter nos ha salvado de cientos de asteroides que salen de aquí y antes de llegar acá, primero se estrellan con Júpiter. Es un filtro increíble. Ahora, el otro que faltaba, que era Plutón, ¿por qué lo sacaron? Pues porque para ser un planeta debe tener tres condiciones. Tener suficiente masa, orbitar alrededor del Sol y limpiar su órbita. Primero tiene una órbita un poco oblicua y cruza la línea de asteroides de Cupier. Entonces siempre arrastra estructuras en su órbita, por eso no es considerado un planeta. Ahora otra cosa más interesante. Por fuera del anillo de Cupier, imagínense la distancia que está después de Júpiter, digo de Neptuno, existe una nube que cubre todo nuestro sistema. Es una nube llena de piedras, de rocas, de cometas, porque las piedras que están ahí están a menos 273 grados y los gases se congelan alrededor. Todos estos cometas que la forman alrededor se llama nube de Oort. Esta nube de Oort, pues, se supone que es la que alimenta de cometas a nuestro sistema solar. Bueno, pues todo esto desaparecería después de que el Sol se vaya y esto se va a dispersar prácticamente como basura cósmica. Ahora bien, ¿qué pasa con la estrella azul y tiene menos de 40 masas solares? Entre 8 y 40 masas solares se convierte en una estrella de neutrones, ya decíamos, con una densidad increíble, ¿verdad? Y una cabeza de alfiler pesaría 1 millón de toneladas. Ese tamaño es la densidad. Y esta, pues se permanecen más o menos estables, viajando por el universo, pero algunas de ellas empiezan a girar sobre su eje y al girar crean un campo magnético. Ese campo magnético forma un disco de acreción que recoge energía y una vez que la junta, la expulsa por los polos en forma de energía, con una frecuencia invariablemente continua, que pulsa. Por eso a las estrellas de protones que empiezan a girar y pulsan se le llaman pulsares. Estos pulsos fueron detectados inicialmente por Jacqueline Bell en 1967 de Cambridge, que ella hizo su primer radiotelescopio, donde captó estas señales y al principio creía que eran señales de extraterrestres, hasta que descubrieron que estos venían de una estrella de neutrones que pulsaba frecuentemente. Y como siempre, su jefe era Anthony Wessing, que en 1974 publica la presencia de los cuasares y recibe el premio Nobel y a la otra vieja nunca la peló. Bueno, esta es la foto del primer cuasar. Hermosísimo. Perdón, del primer pulsar. ¿Qué pasa con las que tienen más de 40 masas solares y se convierten en un agujero negro? Bueno, estas van a ir reuniendo la energía a tal grado a que la densidad central del hoyo, la atracción gravitacional es enorme. Se vuelve un remolino que se va a tragar todo lo que tenga en la periferia. Pero esto les pasa una cosa curiosa. Al girar, también pueden hacer un anillo de acreción, juntar muchísima energía, y ya cuando la juntan, la lanzan por ambos polos
de puros rayos gamma. Se dedicaron a la estructura más destructiva del universo. A esto brilla tanto como casi como una estrella, por eso les dice cuasar, que es casi estrella. Entonces lanza estos rayos gamma que si nos tocaban en la Tierra, pues nos destruían. Entonces estos son los cuasares que se forman alrededor de un agujero negro. ¿Cuál es la diferencia entre un cuasar y un pulsar? Pues el nivel de energía, nada más. El cuasar es 1000 veces más potente y con mayor radiación de las estrellas de neutrones. Ahora bien, ya que se forma el agujero negro, con ese remolino que se traga todo lo que pasa por ti se va al fondo, en lo que se llama un horizonte de sucesos, donde se supone que al entrar se espaguetiza, las cosas se hacen largas y delgadas hasta que desaparecen. Pero ¿qué pasa con los agujeros negros? Bueno, un grupo de físicos acaba de soltar una pregunta que suena a película, pero que está respaldada por ecuaciones. En el universo se podría tener 7 dimensiones y la clave para entender los agujeros negros y el origen de la masa de las partículas estaría en la geometría del espacio-tiempo. No en partículas ni en fuerzas interestelares, sino en la forma en que el universo se curva y además se retuerce. Nadie podemos entender esto más que las ecuaciones. Pero lo que entra por ahí simplemente desaparece de nuestro universo. Y esta ecuación lo que dice es que posiblemente al otro lado del agujero negro puede juntarse la energía, volverse a reunir para formar un nuevo universo o un nuevo cosmos, ¿verdad? Esta es la primera fotografía real de un agujero negro. Fue revelada el 10 de abril de 1919 por el telescopio ETH, que es el telescopio de sucesos de horizonte, creado nada más para eso, ¿sí? Y que se encuentra a 55 millones de años luz. Ya con esto termino, espero no haber sido muy espeso, pero yo no podría de otra forma explicar cómo se forman los primeros elementos, cómo se forman las estrellas, cómo se forman los elementos de la tabla periódica en el universo para poder crear planetas y todo lo demás. Así es de que, pues, si los aburrí, lo siento mucho, pero No, forma en que yo lo puedo explicar, ¿eh? Muchas gracias. Sergio, gracias a ti. Mm, No nos aburriste, nos tenías muy atentos y yo te agradezco toda la claridad. Qué bueno que no eres experto. Si hubieras sido experto, imagínate cómo nos traerías. Si así nos traías en el lomo de un venado, viendo todos los cuasares y pulsares y todas esas cosas tan bonitas, te agradezco mucho. Y permíteme nada más que recuerde que mencionaste a Pierre Teilhard de Chardin, Sí, cómo no. que es del siglo XIX. Así Y, es. y fíjate que yo creo, he leído poquito de él, pero lo que más No, se me... muere en el siglo XX en Nueva York. Sí, pero él nació en 1800, no, Pues él sí, nació, nace en el siglo antepasado. sí, nació en Pero él como 1800, antropólogo 1980. fue el que descubrió el hombre de Pekín sí. y Bueno, lo desterraron de los jesuitas 1000 veces. y de su teoría, de la teoría del universo y del hombre, dice que el hombre va a continuar evolucionando hasta que llegue a un punto de conciencia universal. Eso está Así es. padrísimo. Ese se supone que es lo que estamos programados a llegar. Así es, está muy padre eso. Y bueno, pues muchas gracias otra vez. Y si No, alguien tiene una pregunta, un comentario, nada más, ya saben, levanten su mano. nomás Sí, que no sea negativo y todo está bueno. también les pegamos, pero sí los aceptamos. Adelante, Alfonso. Bueno, felicitaciones. Quisiera hacer algunos comentarios porque el tema a mí personalmente también me inquieta.
tienes una diapositiva muy interesante de lo que es radiación de fondo. En esa diapositiva que pasaste ahí mixta, lo interesante es que bueno, ocasionó un premio Nobel y pues fue una casualidad. Kobe en 92 descubrió con las ondas magnéticas que vendían del Sí, espacio y no sabía qué onda. fíjate que se me olvidó mencionarle, la tenía. Era la Ajá, imagen de radiación de fondo del Big Bang. así es. Y esa es la Sí, película del Big Bang, la sí, película por descubierta por el telescopio de la Sociedad Europea de Astronomía. así es. Es un evento importante Sí, claro, pues digo, para el claro. conocimiento del cosmos. Y del Big La Bang. otra cosa que te comento, pues, es los avances en los telescopios para actividad geotermal, en el Hubble. Hubble también, yo creo que hay que mencionarlo porque, pues, a partir de que pusimos ese telescopio en el espacio, aprendimos mil Claro, cosas. sí, sí, desde Entonces, fotografiar los hoyos pero negros. vamos, en el tiempo que te dieron, más que suficiente, pero me llamó la atención y quería recordarle que esa es la foto del Big Bang, esa pequeña diapositiva que está incluida ahí, que es Sí, de lo es de la un, es un radiación. óvalo con manchas, que es la fotografía de la radiación de fondo del Big Así Bang. es. Se me brincó, perdón. No, 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 pues qué bueno que yo lo que Ahí quería la es que tengo, pero no la aprovechar mencioné. la imagen que nos pusiste, pero Gracias, felicidades. Alfonso. Gracias. Ok, Miren, voy a gracias. hacer, si me dan permiso, voy a hacer un pequeño comercial. Todo esto es conocimiento valioso que todos los que estamos aquí estamos recibiendo y cada vez aprendemos más cosas. Esto que estás diciendo, Sergio, se relaciona mucho con una plática que dio Humberto Ruiz Orozco y también otra plática que dio el doctor José Cruz López Ramírez acerca de el cuadrado de Dios y acerca de la evolución del hombre desde o cómo apareció y cómo ha evolucionado el hombre. Entonces, sigan asistiendo, todos aprendemos. Gracias. Ahora sí, síganle. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Paco, adelante. Activa tu micrófono, porfa. Ya. Ya. Pues como siempre, Sergio, muy agradecido por tus comentarios. Se queda uno con una imagen a veces un poquito complicada para irla acomodando, pero cada vez voy entendiendo un poco más de lo que dices. Lo he oído varias veces ya y ahora voy entendiendo un poco más las cosas. Al final, esto, como dice Berna, esto nos va dejando una sensación, primero, como decían, que el sabio es aquel que siempre está tratando de aprender. Y eso es una verdad. Y si todos tenemos algo que dar, pues Eh, verdaderamente todos tenemos mucho más que aprender. Sí. Vuelvo sí, a mira, yo platicarte. lo siento por la espeso, pero no que dijera, no, pues explotó, se hizo y nacieron las estrellas y No, no prendieron se puede de y otra se formaron forma. los planetas. Yo tendría que llegar al meollo de cómo se hicieron para Sí, poder no se puede. entender la grandeza del universo. No Sí. se puede de otra forma, hay temas que son así, y eso definitivamente, como dijo Berna, nos tenías sin movernos, estando escuchando lo que estabas diciendo. Sí, Muchas gracias sobre como todo que siempre, a veces la gente no sabe ni qué es un pulsar o un cuasar o lo que es una estrella de neutrones, pero ya pero bueno, aprendimos, ya lo aprendimos. Gracias, ok, gracias. hecho, nos vemos. ¿Alguien más? Pregúntenle al experto, porque si no, yo no Juan les voy quiere a saber comentar, decir. Juan quiere Sí. comentar algo. Juan quiere comentar algo. Ah, Juan, adelante. Activa tu micrófono, porfa. Ahora sí. Muy Bueno, bien. pues
tremendamente impresionado con Sergio. Me dejó totalmente boquiabierto y aunque algunas cosas no les entendí bien, pero evidentemente que esto es conocimiento puro. Sergio, yo alguna vez leí algo de Stephen Hawking, alguna cosa relacionada con esto del Big Bang y la evolución de lo que es el universo. ¿Me podrías hacer algún comentario de la participación de este sabio que hizo pues comentarios en relación a, sobre todo, los agujeros negros? Sí, sí, él se abocó mucho a eso. Stephen Hawking, ya ves que tuvo una esclerosis lateral amiotrófica, sobrevivió milagrosamente, pero fue considerado en Inglaterra como el segundo Newton, porque fue el que pudo darle sentido matemático, fue el primero a los agujeros negros. Fue su kit con lo que prácticamente se despide. ¿Ya? Él siempre creyó en eso y tuvo una discusión con el Papa, inclusive una vez, sobre quién creó el universo, como todos lo que decimos, y este cuate, ¿y cuál de todos? Porque hay un multiverso allá afuera. Sí. Es un tipo muy interesante, tiene libros escritos que se los tradujeron pues y de manera muy agradable. Yo tengo por lo menos 5 libros de Stephen Hawking, muy agradables, pero a la conclusión que él llega fue, primero, fíjate qué curioso, la primera concepción del agujero negro fue por un estudiante de la India que estudiaba en Harvard o una cosa así. Fue el primero que dio la idea del agujero negro y su maestro, que era un gringo, se lo robó. Y fue quien soltó la primera chispita de agujero negro. Pero quien le dio sentido matemático y que sí existían fue Stephen Hawking. Sí, algo creo que le llamaban huevo cósmico o algo así, ¿no? Al agujero negro, No, a lo que fue el Big Bang. el Big Bang. Sí, a mí me gustaba más la denominada de George Lamaitre, que decía el átomo primordial, Ah, que me hacía muy interesante, pues, por la energía y por primordial que fue el que creó todo. ese señor era, creo que era sacerdote también, ¿no? Era un abad jesuita, que era Jesuita. astrónomo y matemático. Exacto. Bueno, pues estoy muy impresionado y es una exhortación a que nos sigas platicando de todo esto que es muy interesante. Te felicito. Muchas gracias, Juanito. Ya no veo manos levantadas. Mm, No te oigo, Pepe Pérez Íñiguez, El patos. el patos. de- Activa tu Es micrófono que ya. me estoy riendo por el robo que hizo el gringo para variar, ¿verdad? Por eso me estaba riendo. No es No, ninguna Sergio, novedad. doctor Sergio Peregrina, felicidades y muy bonita plática. Pues, ¿qué le Muchas gracias, Pepe. puedo? Gracias. Sí. Muchachos y muchachas de Occidente, si no hay más preguntas ni comentarios, pues vamos a despedir a Sergio y una disculpa por el desorden de al principio, pero el Zoom abrió como 14 sesiones al mismo tiempo y entonces tuve que cerrar de una por una. Pero bueno, sí lo pudimos hacer. Les estoy muy agradecida. La próxima semana está pendiente el tema porque tenemos la promesa de un doctor de hablarnos de su experiencia en la guerra, pero como él trabaja en la tarde en el IMSS, pues ha tenido problemas para poder programarse a las 8. Entonces, yo les aviso de qué se va a tratar y aquí nos Vale. vemos. Eh, ¿Sale? Buenas noches. Hasta luego, Gracias, bye. Gracias. Fernando. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Gracias, Sergio, gracias. mi padre. Gracias.
Nos Muchas vemos. gracias, gracias. Bye interesante. bye. Gracias, Sergio. Saludos, Gracias. Nina. Gracias por el tema. Gracias a ustedes. Interesante sesión. Sí, qué bueno que les gustó. Bye bye, buenas noches. Buenas Sueñen noches. con los angelitos o con las angelitas, según sea su preferencia. Bye. Bye. Chao, chao. Bravo, doctor. Gracias.